Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios, con Alex Collazo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmos 111, versículo 10. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo en este día en el que el Señor nos ha permitido nuevamente compartir este espacio con todos ustedes. Servidor Alex Collazo les da la bienvenida a todos, en el que estamos conociendo más la Biblia, conociendo más las leyes morales, todo lo que hoy el Evangelio nos comparte. Sabemos todos nosotros que para conocer a Dios hay que estudiar su palabra, escudriñarla. Entonces es lo que estamos haciendo aquí de una manera un poquito no tan profunda, porque el tiempo no nos lo permite, pero sí un poco más a detalle de lo que pues la mayoría de nosotros hemos conocido esto. Estamos pues muy contentos y nuevamente agradeciéndole al Señor que cada día más personas se unen a este espacio, a este programa. Les mandamos un saludo a todas las personas que hoy con gusto hacen el espacio para sintonizar y para estudiar junto con nosotros la palabra del Señor. Le mandamos un saludo muy grande a Gerardo Campos, que también él nos manda un mensaje y nos comenta que nos escucha, nos ha estado escuchando constantemente y que esto le ha ayudado mucho. Damos gracias y gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y está comenzando a hacer en la vida de todos y cada uno de los que nos están escuchando, porque sabemos que así es, que cuando una persona realmente de su corazón nace buscar al Señor, lo encuentra. Entonces, pues, gloria a Dios por todo eso, hermanos. Y pues vamos a comenzar con este estudio. Les recordamos que nos estamos enfocando y basando en el estudio El creyente y la ley moral del pastor Thomas Montgomery. Y con todo gusto, como ya lo habíamos comentado, si gustan obtener este estudio vía digital, se las podemos compartir en PDF vía WhatsApp. Al final del programa les compartiremos el número de contacto, ¿ok? Y pues vamos a comenzar con nuestra oración como nos gusta hacerlo y como es correcto, para poner todo en manos del Señor. Si gustan acompañarme cerrando sus ojos, vamos a agradecer. Señor, te damos gracias, Padre, por este espacio que nuevamente nos permites compartir con todas esas personas que en este momento nos están escuchando, Señor, ya sea a través del FM, de la radio, ya sea a través de la página de internet, Padre. Sabemos que todos aquellos que nos escuchan en este momento tienen ese gran deseo de conocerte más, de seguir tus preceptos, de honrarte y adorarte con sus vidas. Todos nosotros lo queremos hacer, Señor. Estamos muy agradecidos por la salud, por la vida, por todo lo que nos provees diariamente, y es por eso que tenemos ese gran deseo de honrarte, alabarte y adorarte, Padre. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Hoy toca el turno del séptimo mandamiento. Vamos a hablar de él. Dice: no cometerás adulterio. Esto lo leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Y aquí este mandamiento nos enseña a guardar la santidad del matrimonio y de la vida sexual. Tres realidades fundamentales sobre la sexualidad humana son: vamos a ver la primera, por ejemplo. Nuestra sexualidad, incluyendo nuestra capacidad para el placer sexual, se origina en Dios y no en el diablo, porque ha habido muchas controversias con respecto a esto. Si no comenzamos cualquier discusión de este mandamiento con este punto, terminaremos equivocándonos. Nuestra sexualidad tuvo su origen en Dios y no en el diablo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esto lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 27. La relación matrimonial es de Dios. Incluso las relaciones sexuales entre el marido y su esposa son un don de Dios. Por lo tanto, nunca debemos tomar la posición de que el placer sexual es sucio o malo en sí mismo, o que es algo que está prohibido por Dios. No es así. En segundo lugar, el Dios que nos creó con nuestra sexualidad es el único que tiene el derecho de regular sus funciones legítimas y específicas. ¿Por qué decimos esto?
por la simple razón de que estamos bombardeados con la idea de que los expertos, entre comillas, pueden decirnos lo que es correcto o incorrecto, o lo que hoy en día es aceptado o no aceptado, lo que es bueno, lo que no es, lo que es sano o lo que no es. Los expertos no son Dios. No fue idea de ellos que fuéramos seres sexuales, fue idea de Dios. Y el Dios que nos hizo y nos diseñó sabe que podemos glorificarle más. ¿De qué forma podemos glorificarle más? Él toma muy en serio las consecuencias horribles de los pecados sexuales sobre la familia y sobre la sociedad humana, a lo que los llamados expertos no quieren ni siquiera considerar cuando discuten el tema de la sexualidad. Y en tercer lugar, el Dios que creó nuestra sexualidad generalmente tiene el propósito de que sea consumada gozosamente en deliciosa autoentrega dentro de los límites del matrimonio. Así lo dice la palabra. Pablo presenta esto abundantemente en 1 Corintios capítulo 7. Comienza diciendo que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. En el versículo 3, debe haber respeto de las necesidades mutuas, de esto habla. Dentro de los límites del matrimonio debe haber esa autoentrega frecuente que satisface las necesidades del esposo y de la esposa. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¡Qué hermosas palabras! Esto lo podemos leer en Proverbios capítulo 5, versículo 18 y 19. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, vamos a hablar ahorita, ya que dejamos bien en claro realmente cuál es la claridad de la sexualidad, cómo ve claramente la sexualidad la Biblia. Ahora vamos a hablar hoy en día cómo hay una familia de pecados que está involucrada hoy en día con la sexualidad, que siempre ha sido así, pero hoy la Biblia usa la palabra adulterio, siempre ha utilizado la palabra adulterio no solo para hablar de la violación de la relación matrimonial, sino también para hablar de un grupo de pecados relacionados a este o que son semejantes. El séptimo mandamiento prohíbe no solamente el adulterio, sino también la fornicación y el divorcio. Prohíbe que todas las cosas que destruyen o disminuyen la unidad del matrimonio, todo esto lo prohíbe. Y a fin de cuentas, el adulterio es la manifestación más alta de varios otros pecados. Por lo general, incluye la desobediencia de otros mandamientos, ya que un pecado conduce a otro. Podemos decir que casi, sin excepción, el adulterio incluye los siguientes pecados, que son la concupiscencia, el robo, la idolatría, la mentira, la deslealtad, la traición, el egoísmo, el engaño y la falta de dominio propio y el quebrantamiento de los votos matrimoniales. El pecado del adulterio siempre es un pecado que se comete a propósito. En forma, a propósito, no hay otra palabra, ¿no? Hasta planeada incluso. Es un pecado que se comete después de un proceso de pensar y considerar muchas cosas. O sea que tanto el adulterio como la fornicación son pecados que no se pueden considerar como accidentales. Es por esta razón que decimos que el adulterio siempre incluye otros pecados específicos que forman parte de la culpa y la contaminación de este acto. Las personas que cometen este pecado pecan en primer lugar contra Dios, segundo, contra su esposa o su esposo, tercero, en contra de su prójimo y cuarto, en contra de sí mismo. Proverbios 6 dice respecto a este asunto: mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. Esto lo leemos en Proverbios 6, 32 y 33. En otras palabras, aquellos que cometen este pecado no entienden la naturaleza ni la gravedad de su pecado, y tampoco sus consecuencias. La persona que comete el adulterio o la fornicación es descrita en las Escrituras como un idólatra, un ladrón y un avaro.
tal persona se contamina y se destruye a sí mismo porque el adulterio siempre es un pecado destructivo. Un pecado que tiende a esclavizar a las personas. No hay duda de que este pecado es un tipo de vicio, o es un vicio realmente que tiende a apoderarse del hombre. Y aún peor, muchos que practican este pecado son finalmente abandonados por Dios, tal como Pablo lo dice en Romanos 1:24. Dios los entregó a inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Este hecho explica por qué tantos hombres y mujeres viven en el adulterio y la inmoralidad. Si están casados, no quieren divorciarse y tampoco quieren dejar de cometer este pecado, sino que prefieren mantener la apariencia externa de su matrimonio y siguen viviendo igual. Y si no están casados, no quieren casarse porque quieren seguir viviendo, disfrutando, entre comillas, de esto. Y en algunos países, incluso la poligamia es algo ya muy común. Y muchas culturas aceptan el adulterio y la fornicación como algo normal. Hoy en el mundo es eso. Tú investiga, tú conócete, tú pues vive. Que nadie te quite la oportunidad de vivir. Eso es lo que se dice hoy en el mundo. Y pues se ha disminuido la falta de esta acción, de este pecado. Pero piensa, ¿cómo vives hoy en día? ¿Cómo te sientes si estás viviendo de esta forma? Uno creería que está disfrutando y viviendo cuando analiza cómo te sientes emocionalmente después de esto. Aunque lo querramos ocultar, nos damos cuenta al final, cómo nos sentimos y cómo vivimos. Si hablamos de la causa de este pecado, la causa principal del adulterio es la concupiscencia, o sea, los deseos desordenados que no pueden ser controlados. Es muy importante que entendamos la causa verdadera de esta transgresión. Vivimos en un mundo que ha creído el mensaje de la revolución sexual y ha dado la espalda a lo que Dios dice respecto a este asunto. Este pecado nunca tiene que ver con el amor verdadero, sino que siempre tiene una raíz en los deseos de la carne y las pasiones desordenadas simplemente. Por ejemplo, el hombre que dice que quiere divorciarse de su esposa y casarse con su amante siempre pondrá como pretexto que está enamorado, entre comillas, de esta otra persona. Pero la realidad es que dicho hombre está esclavizado por sus pasiones desordenadas. Su verdadero motivo es el sexo, el placer y el egoísmo de obtener lo que él quiere simplemente. Y esto no tiene nada que ver con el amor. Casi siempre es una persona que se ha engañado a sí misma y está viviendo en un mundo de fantasía. Estas personas confunden el amor caprichoso y la atracción física con el amor verdadero. Entonces, la raíz del problema consiste en confundir el amor verdadero con los deseos desordenados. En realidad, los adúlteros no entienden el significado del amor verdadero y no aman realmente. Y las dos responsabilidades principales en el matrimonio son el amor y la fidelidad. Hablemos de todos esos deseos. Estamos hablando de los deseos desmedidos. Los pensamientos prohibidos tienen que ver con todo esto también. Debemos considerar que este mandamiento prohíbe no solamente el adulterio físico, sino también el mental. El adulterio mental comienza en el corazón y en la mente. Por lo tanto, Cristo exige que nos abstengamos aún de los deseos y los pensamientos que conducen al acto físico. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella, en su corazón. Esto lo leemos en Mateo 5, 27 y 28. Y aquí no solo es el acto físico, aquí no solo el acto físico es condenado, sino también el deseo, los pensamientos impuros, la codicia misma y toda mirada innecesaria. Por lo tanto, este mandamiento prohíbe cualquier cosa que nos conduzca a pensar en el adulterio. Debemos alejarnos de todas las cosas que despiertan esos deseos y esas pasiones que nos van a terminar llevando a actuar de esta forma. Vivimos en un mundo que pone delante de nuestros ojos muchas cosas que están diseñadas para atraernos y seducirnos en el sentido sexual.
Por ejemplo, frecuentemente la televisión, las revistas, el cine, las redes sociales, la moda y hoy más aún la música popular sirven para comunicar el mensaje de la revolución sexual y de la liberación sexual. En la mayoría de los países, la población es bombardeada y atacada en forma constante con estos mensajes. Job nos dice que hizo un pacto con sus ojos para no mirar tales cosas. En Job 31:1 lo dice. Y la explicación que Cristo da de este mandamiento prohíbe todos los distintos tipos de fantasías sexuales y obviamente incluye la pornografía, claramente. Ya ha de resultar evidente que todas estas cosas son formas modernas para cometer el adulterio mental. La segunda carta de Pedro habla de aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio y el corazón ejercitado o habituado a la codicia. En 2 de Pedro 2:14 lo pueden leer. Y sin lugar a dudas, nuestro mundo hoy en día está lleno de adulterios. Hay 7 remedios en contra de la impureza sexual. Vamos a hablar de ellos, ya que pusimos un poco más en claro cómo es que comienza esto. Ahora vamos a ver cómo se pudiera remediar esto. En primer lugar, debemos tener la convicción de que somos responsables de desarrollar el amor verdadero en nuestro matrimonio, si es que tú estás casado, o no podremos mantener esa pureza sexual. Para los casados, el lado positivo de este mandamiento es que amen a su pareja y que sean fieles a ella. No es el hecho de tener una pareja lo que nos hace ser infieles, sino el amor verdadero hacia ellas. Entonces, cada esposo o cada esposa debe hacer todo lo posible para desarrollar el amor verdadero en su matrimonio. Y este punto incluye lo siguiente: primero, la unidad matrimonial; segundo, la sumisión de la mujer y el liderazgo espiritual del hombre como lo mandan las Escrituras; y un entendimiento de la importancia de la relación de una sola carne que Dios ha mandado. La obediencia también a la enseñanza apostólica, que en 1 Corintios 7, versículo 2 y 5 nos dice, o sea, que se procure la satisfacción de los deseos físicos de la pareja, ya lo habíamos leído anteriormente, y no permitir que el sexo en el matrimonio se convierta en un asunto de chantajes o manipulaciones o un juego de recompensas y castigos. Esto mata completamente el amor. Vamos a hablar de el segundo punto para poder evitar esto. La mayoría de las parejas confunden el amor caprichoso, el amor romántico o la atracción física con el amor verdadero. Que no estamos menospreciando ese gusto físico por tu pareja, pero no es lo esencial. Estas 3 cosas mencionadas son los conceptos que normalmente el mundo nos ha dado del amor y que no corresponde al amor enseñado en las Escrituras.